Buenos días, chicos. Hola, profe. Buenos días, profe. Rico. Chicos, buenos días. Mientras yo voy aquí tomando la lista, recuerden ir teniendo la aplicación que les mandé por el enlace de WhatsApp. ¿Listo? Es más o menos esta interfaz la que deben de tener. Buenos días, profe. Buenos días. Ok, chicos, buenos días para todos. Vamos a iniciar entonces hoy con la primera clase del tercer periodo. Voy primero a compartir los elementos que se van a evaluar en este periodo. Pues en este periodo no, en esta primera guía. Esta primera guía está diseñada para realizarse en un mes, o sea que el tiempo de entrega estimado más o menos 2 de octubre. Listo, entonces el tiempo estimado es el 2 de octubre. Significa que nosotros también en clases presenciales estaremos terminando todas las actividades y desarrollo de la guía más o menos para esta fecha. Durante pues, el desarrollo de las clases, recuerden que yo voy a ir explicando cada actividad, cada tema que se evalúa en esa guía.
Las competencias que se van a desarrollar aquí comprenden la relación entre corriente y voltaje y los circuitos resistivos sencillos en serie y paralelo. Es decir, esta guía está diseñada para la comprensión de los circuitos en serie y paralelo. Los aprendizajes que se esperan: identificar configuraciones en serie, paralelo y mixta en diferentes circuitos representados en esquemas. Identificar estas características en los circuitos en serie y paralelo. Entonces, más o menos, esos son los aprendizajes que se pretenden con el desarrollo de esta guía. Ahora sí vamos a iniciar entonces por acá. ¿Qué se me hizo? Bien. Entonces, en la primera parte se propone la construcción de un circuito. Aquí exponen unos materiales. De hecho, yo hice pues más o menos una representación esquemática, ahorita se las muestro, de el experimento físico. Entonces, pero para tal efecto de este experimento, para no tener que comprar pues materiales o tener que hacer a ellos, yo les dije que vamos a descargar esta aplicación que simula muy bien el experimento que se propone ahí. Listo. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Según esto aquí, pues hay que dibujar un rectángulo. Ese rectángulo va a ser las veces de una resistencia. Y al final hay que hacer la representación esquemática del circuito de esta manera. O sea, son las dos pilas, el grafito y el bombillo. ¿Ya? El experimento consiste en dos partes. Primero hay que cambiar las pilas. Hay que poner una pila, dos pilas, tres pilas. ¿Y qué sucede en la medida que varía el voltaje con la intensidad de este bombillo? Y la segunda parte es variando la resistencia. Listo. Voy primero a mostrar el esquema aquí físico de lo que ustedes van a experimentar ahí y luego lo vamos a hacer en la simulación. De ahí vamos a hacer unas preguntas. Chicos, al igual que el periodo pasado, este periodo también se van a evaluar tres aspectos: sustentación, participación y asistencia y compromiso. Esos son los tres elementos que se valorarán en cada guía. Esta actividad de hoy, casi que en un 90% se va a calificar participación, es decir, las preguntas que voy a hacer van a ser de tipo oral. Es decir, que es importante que participen aquí, participación plena en esta actividad. Bueno, antes de empezar con la actividad que ustedes van a hacer, yo les voy a mostrar más o menos el esquema físico de ese experimento. Yo no lo hice tal cual como está ahí. No sé si se alcanza a apreciar ahí. ¿Si se alcanza a apreciar o no? Sí, profe, hice. Bueno. El circuito que nos muestran ahí para hacer es una pila. Pues yo en vez de una pila le puse fue una fuente de voltaje. Listo. Y esta fuente de voltaje yo la puedo variar con estos tres elementos. Ya la puedo dejar funcionando como si esta fuera una pila, dos pilas, tres pilas. Estos tres elementos van a representar la pila. Este sería el bombillito, los tres LEDs que conecté aquí. Y la línea de lápiz dibujado es un rectángulo que se rellena completamente con lápiz. Este experimento ustedes lo pueden recrear en casa después de clases si desean. Listo. Simplemente hacen el montaje que está ahí. Son tres pilas, el bombillito, el rectángulo de lápiz. Entonces la primera parte es simplemente encender el circuito y ver qué pasa en la medida que voy conectando más pilas. Aquí, por ejemplo, en este caso hay una pila conectada. Luego aquí dos pilas conectadas. ¿Sí notaron el cambio? No, una pila, dos pilas. Una pila, dos pilas. ¿Se nota el cambio o no? Sí, profe. Sí, profe. Y luego tres pilas. Ah, Entonces ahí vamos mirando que lo que más o menos va a ir sucediendo con el experimento que ustedes van a hacer de manera virtual. Entonces este sería tres pilas, dos pilas y una pila. Listo. En la segunda parte del experimento piden
dejar las pilas quieticas. Vamos a dejarlo con 3 pilas. Bien, dejar las 3 pilas quieticas. Y aquí, este elemento que funciona como una resistencia variable, empezará a funcionar desde 0 resistencia hasta máxima resistencia. ¿Se alcanza a notar el fenómeno? ¿No? Sí, profe. Bueno, entonces ese es básicamente el experimento, pues, de manera física. De manera virtual, entonces, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces, el primer montaje que vamos a hacer, si tienen ahí la aplicación, es vamos a coger una pila, una sola pilita, le vamos a conectar un cable, le vamos a conectar una bombilla, aquí el otro cable. Esta resistencia va a ser las veces de la laminita de lápiz. Esta resistencia se puede cambiar, entonces esta resistencia va a ser como la laminita de lápiz y otro cable. Bien. Bueno, para los que lo deseen hacer en la simulación, lo pueden ir haciendo. ¿Qué observamos entonces aquí? Profe, pues el paso de electrones, El paso de los electrones que producen el bombillo. la electricidad. Esto es electricidad. Ah, no, Profe, eso eso es es luz. iluminación y luz. Eso es luz. Bueno, ahorita voy a modificar el experimento. Voy a quitar aquí este cable y voy a aumentar el voltaje. Aumentar el voltaje es agregar una pila. Y vamos a añadir aquí otro cable. ¿Notaron el cambio? Sí, los electrones van como que un poco más rápido y la luz ahora es mayor. Muy bien, La vayan. luz es más intensa. Va teniendo en cuenta todo eso para las preguntas que vamos a hacer ahorita, que esas son las que yo voy a evaluar. Ahorita vamos a quitar de nuevo el cable y voy a agregar una tercera pila. Conecto aquí el cable. Y ahora Profe, entre más Ya va pilas se más rápido. intensifica. entre más Sí. pilas se intensifica. Muy bien. Profe, Dígame. yo tengo una pregunta respecto a eso. La bombilla tiene un punto donde ya no puede encender más, ¿cierto? O sea, tiene un voltaje Se llama limitado. resistencia. Eso se llama Resistencia. resistencia. Recordemos que en un circuito, yo creo que yo las clases anteriores lo había explicado, un circuito tiene 3 elementos. El voltaje, la corriente, que es el flujo de electrones, estos electroncitos que estamos viendo moverse, y la resistencia del elemento. En este caso aquí tenemos 2 resistencias. Esta resistencia que es variable y este bombillo que también funciona como una resistencia. Lo que tú preguntas es cierto, ellos tienen un límite. Por ejemplo, si un bombillo, vamos a hablar de los bombillos que utilizamos para la iluminación del hogar. Ellos están diseñados para soportar 120 voltios. Si usted les pone 10.000 voltios, pues los va a reventar, los va a estallar. Listo. Ellos tienen cierto límite. Ok, entonces ya vimos qué pasaba con las pilas. Ahorita vamos a mirar desde la resistencia. Esta resistencia funciona como el lapicito. ¿Se acuerdan? Miraron ahorita el lápiz cuando yo me movía a través del grafito relleno. Aquí va a suceder exactamente lo mismo. Vamos a arrancar desde 0 resistencia. Observen lo que pasa con 0 resistencia. Y en la medida que voy aumentando, ¿qué va a suceder? La resistencia actúa como un regulador. Puede ser, puede actuar como un regulador. Entonces mira aquí está al máximo, o sea, está como si estuviera toda la resistencia puesta.
Y aquí me empiezo a mover por el grafito. Resistencia 0. Resistencia 120, que es el máximo que tiene esto. 0, 120. Listo. ¿Se observaron lo que pasó? Sí, profe, se va disminuyendo la luz y los electrones van más lento. Los electrones van más lentos, muy bien. O sea que cuando no hay resistencia, miren lo que pasa. Cuando hay mucha resistencia, miren lo que pasa. Ok, entonces ahorita sí vamos al cuestionario. Entonces, la primera parte es que hablan de resistencia constante. ¿Qué pasa cuando se cambian las pilas? Bueno, primera pregunta y me levantan la mano, dice profe yo, entonces yo le voy poniendo aquí. ¿Qué papel desempeña la pila o la batería en un circuito eléctrico? Profe, yo no sé cómo levantar la mano en un computador, entonces Ay, diría ay, yo. dale. Profe, es la que le otorga el voltaje al circuito. Ahí funciona también como un conductor. Es la del voltaje, pero ¿qué papel desempeña? O sea, sabemos que la pila es la que da el voltaje, pero ¿qué papel desempeña en el circuito? El ¿Qué flujo hace de con los... electrones, ¿Hace qué? pues permite el flujo de electrones. Permite el flujo de electrones. ¿Alguien tiene otra respuesta? Es la fuente de electrones. Es la fuente de electrones. Profe, Dígame. no terminaría convirtiendo pues la energía para que sea como funcional para el uso que se va a poner. Voy a volver aquí a poner el experimento y vamos a ponerle cuidado. Ponerlo aquí con una resistencia como bolerita. Vamos a ponerle cuidado. Mira. Si yo quito una pila, pongo aquí 2. Si quito una pila y pongo aquí una. ¿Cuál será entonces la función de esa pila? Si pongo 2 pilas. Profe, será el voltaje. Ese es el voltaje, pero ¿cuál es la función de la pila? No me hablen en términos Darle científicos. Dar luz al bombillo. Transmitir los electrones. Transmitir los electrones. Permitir el flujo de Profe, darle electrones. energía a la Profe, bombilla. profe, es Darle el motor. energía a la bombilla. Es un conductor de electricidad. Mm, Todavía no me han dado la respuesta que yo quiero. Profe, será Vamos como el motor del circuito. más o menos, pero ¿cuál es la tarea de la pila ahí? Generar luz. No, la luz la No, genera. pero es que tiene- entre Generar más pilas, el bombillo. profe, Enviar entre más, Aumenta la electrones. velocidad de electrones. Por ahí lo dijeron. entre, ¿Quién dijo velocidad? Yo, Villegas. es que si entre más pilas le agrega, como que va Ajá, más rápido y va aumentando más la iluminación. exactamente. O sea que entre más voltaje, ¿qué pasa con la velocidad de esos electrones? Más Aumenta. rápido. Esa era la respuesta. O sea que el trabajo de la pila es ¿qué cosa? ¿Qué hace con los electrones? Aumentar la Acelerar. velocidad del Por ahí flujo lo de dijeron. electrones. Yo vi por ahí. ¿Quién fue la primera? Acelerar. Acelerarlos. Murcia, lo- Lo dijo Murcia. Murcia. El trabajo de la pila es acelerar los electrones. Una pila con un voltaje bajo, pues va a tener una aceleración de electrones bajita. Mucho voltaje, pues esos electrones van a salir súper acelerados. Muy bien, vamos para la segunda. ¿Qué sucede con la luminosidad del bombillo al conectar 2 pilas? Cuando se pasa de profe, una a 2. aumenta. Profe, acelera el flujo de Aumenta. los electrones. No, la Aumenta, luminosidad aumenta la luminosidad. La luz es más intensa. se vuelve Ah, y la más luminosidad intensa. del bombillo, sí. Ajá, Más intensa. se vuelve más intensa. Vamos para la tercera. ¿Qué puedes decir de la luminosidad del bombillo a medida que se van conectando más y más pilas? Profe, que Aumenta la aumenta. iluminación. Está como idiota esa pregunta, ¿cierto? Poquito, no más. Bueno, Aumenta.
Bien. Ahora esta no está tan idiota. ¿Por qué crees que sucede esto? Como lo dijo Villegas, porque entre más pilas, más rápido viajan los electrones. Ajá. ¿Y eso qué Entonces producirá en el aumenta la bombillo? luz. Entonces aumenta la luminosidad porque pasan más rápido los electrones, que son los que le dan la energía a la bombilla, la luz. Son los que le dan la luz a la bombilla. Bueno, más o menos por ahí va la respuesta. Resulta que aquí, recuerdan el año pasado que vimos que la energía ni se crea ni se destruye, sino que, Se transforma. Se transforma. bueno, aquí hay como 4 transformaciones de energía. Recordemos que en una pila, la energía química de 2 electrodos, 2 metales dentro de un ácido, se transforma en energía cinética de los electrones, o sea, hace que los electrones empiecen a circular. Esa energía cinética de los electrones, recordemos que la energía cinética es energía en movimiento, llega aquí a un filamento. Como ese filamento es tan delgadito, ese filamento se recalienta. Entonces, ¿ahí qué transformación sucede? Profe, no es térmica. Energía térmica. Energía térmica. En algunas resistencias, pues esa energía térmica simplemente se manifiesta en forma de calor. Por ejemplo, en esta resistencia, si uno llegara a tocar una resistencia, no sabe si alguna vez han tocado una resistencia, o por ejemplo la estufa eléctrica es un claro ejemplo de resistencia eléctrica. Ella se calienta. En otras veces, ese calor es tan intenso, es tan excesivo, que produce luz. Entonces Profe, ahí, es como dígame, las planchas. es como las planchas. Se calienta para abajo. También. Exactamente. Resulta que ese aumento de temperatura va a depender de qué cosa. ¿Quién me dice de qué cosa depende ese aumento de temperatura? Del Profe, el flujo de voltaje. electrones. El flujo de de la- electrones, su profe. velocidad. Por ahí lo dijeron. ¿Quién fue el primero que lo dijo? El flujo Yo, eléctrico. José David. Agudelo. Va a depender del flujo de electrones. O sea que si el flujo es muy rápido, es como cuando usted se soba las manos cuando está haciendo frío. Si usted lo hace muy rápido, va a experimentar un aumento de temperatura. Es exactamente lo mismo. Si el flujo es muy rápido, pues esa temperatura va a aumentar y la luminosidad va a aumentar. ¿Sí quedó claro ahí? Sí, profe. Ok. Vamos por acá. ¿Crees que se puede seguir aumentando las pilas arbitrariamente sin fin? No, ¿Por qué, Bustamante? Profe, profe, Déjeme porque hablar. quema el bombillo. Se quema el bombillo, o sea que eso tiene un límite. Sí, Claro. tiene un límite de resistencia profe, de que usted eléctrica. ponga pila se puede, pero que el bombilla la soporte, no. Por eso, entonces, pero entonces ¿va a funcionar o no va a funcionar así la aumente No. En una infinitamente? bombilla No. doméstica, no. Muy bien. Uy. Eso tiene un límite. Pero ¿y cuándo sería el límite de baterías que... Depende de la resistencia de la bombilla. Por ejemplo, hay bombillas que traen indicado cuál es su resistencia y muchas veces traen indicado 110 o 220. las de la casa es de 120 voltios, pero por ejemplo las que están experimentando ahí o las que yo le mostré aquí en el experimento, en este de acá, estas bombillitas, lo máximo que resisten son 9 voltios. O sea que si usted se pasa de 9 voltios, las quema. ¿Ya? Eso por lo general, eso trae la indicación cuando uno las compra. Hasta cuánto es lo máximo que aguanta cada uno. Bueno. Entonces, ¿qué crees qué sucede con la corriente que pasa por el circuito cuando se realiza el cambio de pilas? ¿Qué pasa en la medida que aumentan las pilas? El voltaje aumenta. Se aceleran los electrones. Se aceleran los electrones. ¿Y ese acelera de los electrones qué significa con la corriente? ¿Aumenta o disminuye? Que aumenta. Aumenta. Aumenta la corriente de electrones. Muy bien. ¿Cuál de estas 3 variables, miren lo que estoy poniendo aquí, cuál de estas 3 variables cambia en este experimento? Voltaje, corriente. El voltaje. Voltaje. El voltaje. El voltaje cambia. Ujú. ¿Todos están de acuerdo que solo el voltaje cambia? Y la corriente. Y la corriente también. El voltaje y la corriente El cambian. voltaje y la corriente cambian. Las resistencias no permanecieron iguales. Ok. ¿Cómo se relacionan las magnitudes que varían en esta actividad?
Pues se relaciona la corriente con el voltaje porque si la corriente es más alta, es decir, el flujo de electrones es más rápido, el voltaje aumenta. Ajá. Y pues la resistencia de esa sí no va a cambiar, pero se relaciona directamente porque ya cuando la resistencia no puede más, el voltaje pues ya, o sea, puede Ya seguir que, subiendo, pero daña la bombilla. ya que hay una relación entre resistencia, perdón, entre voltaje y Y corriente. corriente, sí, profe. Bueno, vamos aquí. Por aquí. Vamos a llenar este cuadrito. Bueno, la relación voltaje-voltaje, pues eso no pasa nada, ¿cierto? Cero pollito. ¿Qué pasa con la relación voltaje-resistencia? Profe, pues disminuye porque la resistencia frena el flujo de electrones, reduce su velocidad. O sea que a mayor resistencia, menor voltaje. Pues sí. Sí, sí. ¿Y qué pasa con la corriente? Profe, pero eso no sería como resistencia corriente. La resistencia hace Estamos que mirando, la estamos mirando aquí voltaje versus estos tres elementos. ¿Qué pasa con el voltaje cuando aumenta la resistencia? O viceversa, ¿qué pasa con la resistencia? Si la Hay más resistencia, aguante, ¿no? o sea que si el voltaje aumenta, la resistencia también debe aumentar, ¿o qué? Profe, no, yo creo que Profe, no es como una eso, variable independiente. la resistencia disminuye. La resistencia disminuye. Bueno, vamos a ver esta variable quieta, vamos a concentrarnos en corriente, que es lo que estamos viendo ahorita. ¿Qué pasa con el voltaje en la medida que aumenta? ¿Qué pasa con esta corriente? Aumenta. O sea que es directa o inversa. Directa. Directo. Podríamos decir que es una relación directa. Ahora vamos, bueno, con la corriente vendría siendo lo mismo. Vamos entonces con el segundo experimento. El que yo les mostré aquí. ¿Qué pasa entonces aquí cuando la resistencia aumenta? ¿Qué es lo que cambia? La velocidad de los electrones. O sea que, ¿qué es lo que pasa? A más resistencia, la corriente disminuye. A más resistencia la corriente disminuye. ¿Y el voltaje qué sucedió con él? ¿Lo cambié? Ah, sigue No. igual entonces. Ah, sigue Sigue igual. igual. O sea que Por la, eso, la resistencia lo único que hace es cambiar qué cosa. regular la corriente. Regular la corriente. Regular la corriente. Ok, entonces ahí vamos teniendo las relaciones entre las tres. Ya sabemos que a mayor voltaje, mayor corriente. ¿Y qué pasa a mayor resistencia? ¿Qué es lo que Pues cambia? no se conserva el Menor voltaje. flujo. Nada, No pasa nada, nada, simplemente no la debería resistencia pasar solo nada afecta porque a la ¿cómo, corriente. Con cómo se va este a no pasa. desaparecer el voltaje? Y con Sí, este sí no pasa pasa. nada. ¿Y qué pasa con este? Ese se disminuye, o sea, sería una inversa. Entre más resistencia, la Bueno, corriente disminuye. muy bien. Entonces vamos teniendo la relación. Voltaje es directamente proporcional a la corriente y resistencia es inversamente proporcional a corriente. A esa relación que ustedes acaban de descubrir, a esa relación se le conoce como ley de Ohm. ¿Listo? Y ahorita les explico más o menos la expresión matemática de esa ley. Vamos por acá. Vamos con el siguiente. Cuando se empezó a variar la resistencia. ¿Qué papel desempeña la banda de grafito? Cuando hablan de la banda de grafito, hablan de esto. Pues actúa como la resistencia. O sea que qué papel desempeña en el circuito. Un Es la que regulador. Regulador de corriente. velocidad los electrones, ¿no? Regulador de corriente. ¿Qué Es dijiste, como un Camila? semáforo. Es como un semáforo. Dijiste una palabra y como clave. Yo lo Pues que relaciono. es como la velocidad de los electrones, la que... Es la que le da la velocidad. Esa es la que le da la velocidad. Se les olvidó cuál fuera la que aceleraba los electrones. No. ¿Cuál Profe, era? el voltaje acelera, esa la Ajá. regula. Esa la regula. Ese es como decir un agente de tránsito y le dice a los electrones, venga, venga, no me vayan tan rapidito. Paremos un momentico y vamos más despacito. ¿Ya?
Ese es el papel que desempeña la resistencia. La resistencia coge los electrones que vienen a toda carrera porque la pila los impulsó y le dicen, no, espera un momentico, la cosa no es tan rápida. Vamos más despacito, vamos pasando uno por uno. ¿Listo? Ese es como decir el trabajo de la resistencia. ¿Qué pasa con la luminosidad? Con el bombillo al acercarse el cable al otro a través de la franja de grafito. Es decir, ¿qué pasa con la luminosidad en la medida que esto cambia? Profe, disminuye. Aumenta y disminuye. ¿Aumenta o disminuye? ¿Cuándo aumenta? Si la resistencia Cuando tiene está, baja la resistencia, ajá, cuando la- aumenta. disminuye. Uno. No. Si la Profe. resistencia tiene baja resistencia, pues la luz aumenta. Sí. Si Ajá. es alta, disminuye. Pero entonces también sería una relación inversa. Inversa, exacto. ¿Por qué crees que sucede esto? Pues yo creo que es como una, o sea, ya lo comparé con un semáforo, pero creo que es Ajá. mejor como con una llave, una pluma, pues, que uno si la abre mucho, pasa mucha agua y si la Mm. cierra, pues pasa poquita. Entonces, yo Profe, creo que sucede eso es por la banda de grafito. que usted yo no dijo. sé, pero como yo lo relacioné como la banda de grafito, mientras usted lo ponía más cerca, pero en el experimento me baso en el físico, y Ajá. mientras usted lo alejaba, entonces yo pues lo relaciono por la distancia, pues en ese sentido de la banda de grafito. Pues ya no Sí, sé, pues, tendrá un proceso diferente en la resistencia que nos muestra en un circuito Bueno, virtual. vamos a irnos al modelo atómico. Recuerdan que yo les explicaba en clases pasadas que los conductores tienen una banda de valencia. Estos son los metales. Yo pregunto, ¿el carbón del grafito es un conductor? Profe, eso no es un claro ejemplo que sí, por usted mismo nos mostró. ¿Es un conductor? el grafito. Sí. El grafito no es un metal. No. Entonces es un conductor. No. No. Entonces, ¿cuál será? ¿Por qué cree que sucede eso con una resistencia? ¿Cuál es el Porque, papel? bueno, sí, entonces ya sé, el grafito como no es conductor, lo que hace es como Era bajar la cantidad o la velocidad de los electrones. Ajá. controlarlos. Profe, Controlar. profe, debería, o sea, ya me confundí. Pues No, no. debería ¿Y funcionar cómo? como un conductor porque permite el flujo de De electrones, hecho, pero bueno, ayuda. de hecho, hay muchachos, les voy a dar una aclaración. De hecho, el grafito funciona como un semiconductor. No O es sea que ni deja pasar, conductor, deja Deja pasar pasar, algunos. pero pero ayuda. poquitos. O sea, por eso lo regula. Ah, O sea, no funciona como un metal. Por ejemplo, si en vez del grafito hubiera puesto cobre, pues los electrones pasan a toda carrera. Ya, no hacen ningún efecto. Pero como lo que puse fue grafito, que el grafito no es un metal, ya el grafito funciona como un semiconductor. Cuando yo hablo de semiconductor es porque tiene un paso muy regulado de electrones. Entonces lo que hace es disminuir el flujo de esa corriente. ¿Listo? Yo pensé era que tenía más aguante o algo así. Pues se podría decir que aguante sí, porque pues usted le puede conectar un voltaje grande y lo que va a hacer la resistencia es decir, venga, no se me acelere tanto y vamos pasando uno por uno. Es como decir el regulador, que tiene un límite, sí. Ese regulador tiene un límite. Por ejemplo, si usted le manda una cantidad de electrones, millones de electrones por segundo, pues ese regulador también se no, lo carga. exactamente, lo puede llegar a quemar. De hecho, uno puede quemar una resistencia. Bueno. Esta pregunta ya me la respondieron. ¿Qué crees que sucede con la corriente cuando se realiza el cambio de resistencia? Entonces me dijeron, ¿qué pasa con la corriente en la medida que aumenta la resistencia? Disminuye, entonces Disminuye. Disminuye la corriente. Bueno, entonces la idea era reconstruir esta tablita. Ya la acabamos de hacer las relaciones que hay entre voltaje, resistencia y corriente. Entonces llegamos a la siguiente conclusión. ¿Voltaje es proporcional a quién? proporcional a la corriente, pero A no a la la corriente. resistencia porque no nos quita voltaje. Exactamente. ¿Y la resistencia con quién es proporcional? Con la corriente, Con la inversa. corriente, inversamente. Inversamente. Entonces, a esa ley, les acabo de decir, se llama ley de Ohm. Y esa ley está representada en estas tres expresiones. Vamos por acá. La ley de Ohm postulada por el físico y matemático
George Simon Ohm, es una de las leyes fundamentales de la electrodinámica, estrechamente vinculada a los valores de las unidades básicas presentes en cualquier circuito. ¿Cuáles son los tres valores? Voltaje, corriente y resistencia. A propósito, la unidad para medir voltaje es el voltio, la representamos con una V. La unidad para medir corriente, que se representa con I, es el amperio, se representa con una A. Y la resistencia, que se representa con este simbolito de ohm. Esa ley está representada en estas tres expresiones. ¿Por qué tres expresiones? Porque es dependiendo de lo que yo necesito. Si necesito hallar corriente, pues la corriente va a ser directamente proporcional al voltaje, miren que está arriba, e inversamente proporcional a la resistencia. O el voltaje es directamente proporcional a la corriente y directamente proporcional a la resistencia, porque pues para que haya voltaje tiene que haber una resistencia. ¿Listo? Y al revés, la resistencia pues es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la corriente. Entonces estos son los tres elementos que se trabaja en un circuito eléctrico: voltaje, resistencia y corriente. A esta ley se le llama ley de Ohm. Listo. A eso era lo que quería llegar entonces el día de hoy. Chicos, entonces, los que me participaron, los voy a nombrar aquí, ustedes me dirán: Villegas, Quintero, Murcia, Loreo, Bustamante, Agudelo y Muñoz Elizabeth. Listo. No es necesario que me entreguen elementos de sustentación. Quedan exonerados. Los demás, entonces me deben entregar las respuestas de estas preguntitas que hicimos hoy. Listo. Me la envían por WhatsApp. ¿Sí quedamos claros? Sí, profe. Chicos, ¿quedó claro qué hay que hacer? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. los que mencioné no necesitan entregar. Los demás me den las respuestas, únicamente las respuestas. ¿Qué sucede cuando el circuito se le cambia la resistencia? Aquí están las preguntas. ¿Y qué sucede cuando al circuito se le cambia el voltaje? Responden estas preguntas. Entonces sería entonces la primera tarea. La otra semana entonces arrancamos a ver circuitos en serie, vamos a explicar cómo funcionan, y es importante entender esta relación porque esta relación es la que uno trabaja para poder trabajar circuitos, que se llama la ley de Ohm. Ok, chicos. Listo, profe. Bueno, entonces tengan todos un feliz día. Hasta luego. Muchas gracias, profe, que esté bien. Súper, Chao, hasta profe. luego. Hasta luego, Bueno, profe, pues. suerte. Gracias.